Episodio número 3307. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este jueves 18 de diciembre. Aférrate a Dios. Avanzando en el marco de esta lección número 12, Dios es fiel, con el texto a memorizar de Josué capítulo 21 y el versículo 45. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué capítulo 21 y el versículo 45. Durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 12, Dios es fiel. El pasado sábado domingo estuvimos viendo todo se cumplió. Luego en la parte del lunes, una señal de preocupación. Luego hemos visto la parte del martes, límites definidos. Y ayer miércoles, la ira del Señor. Para hoy, el tema, aférrate a Dios. Y también hemos tenido dos poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Normalmente tenemos tres, pero agradecemos al Señor por esos dos que pudimos escuchar esta semana. Recuerden, al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto con su servidor. Recuerden también apoyar este ministerio de todas las maneras que lo pueda hacer, compartiendo este mensaje, también obviamente con sus donativos, con sus oraciones. Si necesitan más información, al final del programa estaremos proveyendo las vías de contacto. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder aplicar esta lección, ya que es una lección sumamente práctica. Ayúdanos a aferrarnos a ti y a hacer lo que tú nos mandas por amor, ya que eso es lo que tú deseas. Bendice grandemente a cada familia representada, a cada persona que pueda también ser impactada por el mensaje de tu palabra por medio nuestro. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aférrate a Dios. La única forma en que Israel podía evitar la tentación de la idolatría y la ira de Dios no era recordando constantemente lo que el pacto estipulaba que no debían hacer, sino fomentando una lealtad consciente y constante al Señor. Esa idea es sumamente interesante, ya que el autor nos está invitando a que no estemos enfocados en lo que no debemos hacer, sino en lo que sí debemos hacer. Nada más y nada menos que ser leales a adorar y glorificar al Señor. El mismo verbo traducido como fueron fieles al Señor en Deuteronomio capítulo 4, versículo 4, yo creo que lo podemos leer, tenemos buen tiempo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 4, noten lo que dice. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Ahí está la palabra clave, que fueron fieles al Señor o seguisteis a Jehová vuestro Dios. Esa palabra pues es la que tiene que ver con
la clave de cómo este verbo se utiliza para el pacto matrimonial que se pretendía que existiera entre los cónyuges, o la lealtad de Ruth a Noemí. Ser fiel al Señor, ya estamos, ¿verdad?, entrando en cuanto a lo que Josué quería darle como amonestación al pueblo de aférrate a Dios, es ser fiel a esos votos matrimoniales que tienen que ver entre Dios y su pueblo. Es importante señalar que según la evaluación de Josué, tal fidelidad había caracterizado a Israel como nación hasta hoy. Lamentablemente, la misma afirmación no sería aplicable a periodos posteriores de la historia de Israel, como tristemente demuestra el libro de Jueces. Esto obviamente es un contexto que ya tiene que ver con lo que sucedió posteriormente a Josué, porque hasta ese momento el pueblo había sido fiel en sentido general, con algunas caídas, pero la decadencia más terrible lo muestra, como bien menciona el autor, en el libro de Josué. A propósito, Josué exhorta a Israel a amar al Señor su Dios. Eso lo hace en Josué capítulo 23 y el versículo 11, y debemos compararlo con Deuteronomio 6:5. El amor no puede forzarse. Si así fuera, dejaría de ser lo que esencialmente es. Ahora bien, ¿en qué sentido es posible requerir el amor de alguien? Para poder responder a esa pregunta, vamos a leer los textos que se mencionaron anteriormente, Josué capítulo 23 y el versículo 11, y Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Recuerden la pregunta: ¿en qué sentido es posible requerir el amor de alguien? Por eso, acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Lo hacemos en el libro de Josué capítulo 23 y el versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Ahí está lo que dice Josué capítulo 23 y el versículo 11. Ahora veamos Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está lo que dice Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 5. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿en qué sentido es posible requerir el amor de alguien? Aquí escribí: es posible requerir el amor de alguien, en este caso, el amor de Israel para con Jehová, ya que éste había sido consistente objeto del amor de Dios. O sea, el pueblo de Israel había sido objeto del amor de Dios, ya que el amor engendra amor. El pueblo de Israel había sido altamente amado por Dios, y no menos que esto debía ser para con Jehová. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que en esta relación de amor, de matrimonio, de pacto que hemos mencionado, es totalmente aplicable el hecho de que Israel tenía un pacto, tenía un compromiso con Dios que debía cumplir. Para que Israel pudiera disfrutar continuamente de las bendiciones del pacto, debía permanecer fiel a Dios. El texto hebreo de Josué capítulo 23, versículo 11, es esencialmente enfático. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Esta versión, de hecho, lo dice aún más clara, NBLA. Por ahora no recuerdo exactamente qué traducción es esta, pero lo bueno es que ustedes, al igual que yo, vamos a continuación a ver dónde o qué versión será esta. Es probable que sea una de esas versiones que
estamos acostumbrados a escuchar de vez en cuando la referencia. Eso es la NBLA, es decir, Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas, repetimos, es la versión que dice: tengan sumo cuidado por la vida de ustedes. O sea, asegúrense, porque esto es de vida o muerte. Amar al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque Él es el don de la vida, y mientras ellos pudieran amar al Señor, su vida estaba asegurada. Así que la palabra anabá, que significaría en español amor, puede referirse a una amplia gama de afectos humanos, como el apego amistoso, la intimidad sexual, la ternura maternal, el amor romántico y la lealtad a Dios. Noten qué amplia gama de afectos humanos tiene que ver con esta palabra anabá o abá, que significa amor. Si entendemos el amor a Dios como un compromiso consciente y como devoción a Él, es posible exigirlo sin violar su verdadera esencia. Dios siempre quiso que la obediencia a sus mandamientos surgiera natural y espontáneamente en una relación personal con Él. Éxodo 19:4 dice: los he traído a mí, mientras que Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 5, comparando también con Mateo capítulo 22, versículo 37, basado en lo que Él hizo por su pueblo como demostración de su gran misericordia y amor. O sea, es prácticamente la misma respuesta que había dado de que Él debía, ¿verdad? Israel debía corresponder al amor de Dios. Es una especie, ¿verdad?, similar de que ellos habían sido atraídos por Dios, atraídos por el amor. El mandamiento de amar a Dios también expresa la naturaleza mutua, no simétrica, ¿verdad? El amor divino. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada persona que corresponda a su amor. En consecuencia, su amor para con todos constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. O sea, es su amor lo que hace que haya una especie de referencia, de marco, de directriz de cómo debería ser nuestro amor voluntario y mutuo. A continuación se hace la siguiente pregunta. Jesús dio un mandamiento nuevo a sus discípulos. ¿En qué sentido era este mandamiento nuevo y antiguo al mismo tiempo? Para eso se nos invita a leer Juan capítulo 13, versículo 34, Juan capítulo 15, versículo 17, Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 11, y luego comparar con Levítico capítulo 19 y el versículo 18. Acompáñame otra vez a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Juan capítulo 13 y el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí está lo que dice Juan 13:34. Ahora veamos Juan capítulo 15 y el versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahí está lo que dice Juan 15:17. Veamos Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está lo que dice Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 11. Y por último leamos Levítico capítulo 19 y el versículo 18. No te vengarás
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Ahí está lo que dice Levítico capítulo 19 y el versículo 18. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Jesús dio un mandamiento nuevo a sus discípulos. ¿En qué sentido era este nuevo mandamiento y antiguo al mismo tiempo? Aquí escribí. Siempre se ha dicho que el mandamiento nuevo que Jesús se refiere en Juan capítulo 13, versículo 34, tenía que ver con su aplicación. Y es cierto, ellos no habían aplicado este mandamiento entre ellos, pero no es menos cierto que la medida de ese amor no era a nivel humano, sino a nivel Dios, porque dice desde un principio, como yo os he amado. De modo que la medida del amor que Dios espera entre nosotros, ¿verdad? El prójimo, es decir, el próximo, el que está más cerca de nosotros, es una medida de amor que va más allá del que podemos producir. El amor filial, el eros, etcétera, es el amor ágape, que debe ser reclamado en nuestras vidas y de esa manera amaremos como Dios nos ha amado. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que aférrate a Dios era un clamor desde lo más profundo del corazón de Josué hacia el pueblo de Dios para que éste pudiera, en ese sentido, preservar su vida. Noten que resaltamos claramente lo que dice la Nueva Biblia de las Américas en el versículo de Josué, capítulo 23, versículo 11, tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. O sea, el amor de Dios se traducía directamente en la vida, en preservar su esencia, en preservar su bendición y prosperidad. Yo no sé cómo hay tanta gente que no entiende esto, que por un lado entiende que es hasta injusto que Dios castigue o que Dios le quite la vida o que Dios derrame su ira o que elimine o que lance al fuego que se dará al final de los tiempos a aquellos que no quieren en ese sentido adorarlo a Él. Lo ven como arbitrario, pero no es arbitrario. La Biblia dice que Dios es el don de la vida y si tú rechazas el don de la vida, si yo lo rechazo, si él, ella, ustedes, nosotros, quien sea, rechaza este don, no es algo injusto que Dios le dé lo que la persona en ese sentido está pidiendo. El que no acepta a Dios se quiere morir. Y si se quiere morir, sería un castigo Dios darle la vida. De esa manera, su ira es justa y sus mandamientos son santos, puros y buenos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias por darnos el privilegio de entender un tema tan neurálgico y tan básico a la vez que tiene que ver con el amor que necesitamos tenerte a ti. Ayúdanos, oh Dios, para que sin forzarlo, que sea natural, que no sea algo impuesto o que no sea simplemente para preservar la vida, que sea más que es una respuesta a tu amor, una respuesta voluntaria del gran sacrificio que has hecho por nosotros, que de esa manera también podamos fomentar una buena imagen que es la que está en tu palabra acerca de tu carácter, que ese carácter odioso que quiere presentar el enemigo a las personas que nosotros podamos impactar, que esa mala idea sea echada afuera, que ellos puedan entender, así como nosotros, que amarte a ti es un gran privilegio, más que una responsabilidad. Por lo tanto,
Ayúdanos, oh Dios, para aplicarlo a nuestra vida y promoverlo en la vida de los que nos rodean. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 12, Dios es fiel, con el texto a memorizar de Josué capítulo 21 y el versículo 45. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué capítulo 21 y el versículo 45. Y así como lo mencionamos al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición y del programa Estudio Sistemático de la Biblia con el contacto vía WhatsApp más 1-484-838-8989. Repetimos, más 1-438-838-8989. Y también vía WhatsApp con su servidor al más 1-484-599-2831. Repetimos, más 1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.